Vamos a ponerle un título para hablar de estos cortos versos. Y andaré en libertad delante de los reyes y me regocijaré. He tomado una partecita de algunos de estos versos bíblicos para acomodar un título. Y andaré en libertad delante de los reyes y me regocijaré. El capítulo 119 del libro de los Salmos, como hemos estado estudiándolo, tiene que ver en su esencia con lo que es la palabra de Dios para las personas, para los creyentes. Lo que es la palabra de Dios para la iglesia. Porque la iglesia, los hijos de Dios, los que creemos en el Señor, tenemos dos cosas importantes para mantener nuestra relación con Dios. Uno es orar, que es que yo hable con Dios. Pero la otra parte es recibir la palabra de Dios, que es cuando Dios me habla a mí. Y ambas cosas hacen parte de buscar a Dios. Algunas personas lo hemos hecho sin ninguna mala intención y lo que hemos dicho está bien, pero nos hemos olvidado de esa segunda parte. Cuando hemos dicho que voy a buscar a Dios, pensamos que solamente es orar. Pero orar, que es una parte importantísima de buscar a Dios, cuando yo voy a hablarle al Señor, tiene que ser reforzado con el recibir la palabra, que también es el buscar a Dios, porque estoy buscando que Dios me hable a mí. Y por cierto, que yo necesito que Dios me hable a mí. Mire, sin la palabra de Dios, nosotros no tendríamos lo que hoy tenemos, porque Dios dice en la Escritura, en el libro de Hebreos, que las cosas que hoy vemos fueron hechas por la palabra de Dios, de lo que no se ve. O sea que el Señor, usando su palabra, y esto es siempre un tormento para las personas que dicen ser eruditos y no creyentes. Siempre ha sido para ellos un tormento esta afirmación de que Dios hizo y creó todas las cosas. Ellos dicen, no puede ser. Pero así ellos digan que no puede ser, así es. No estamos aquí para discutir con nadie. Las verdades no se discuten, las verdades son. Que ellos quieran presentar su discusión es aceptable a los ojos, a los oídos de la sociedad, que cada uno quiera expresar lo que piensa. Cuando nosotros hablamos esto, no estamos hablando lo que pensamos, estamos hablando la verdad de Dios, que es otra cosa. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la verdad. Y esta es la verdad de Dios. Dios creó todas las cosas y no solamente las creó con su palabra, sino que también las mantiene con su palabra. Porque déjeme decirle una cosa, que después que usted hace algo, que es una parte importante, tiene que desarrollar otra cosa, que es mantener eso que usted hizo. Si usted no lo mantiene, no funciona. Si usted hace una casa, sepa que la tiene que mantener. Después que usted haga una casa o le pidió a otro que la hiciera y por eso la compró ya hecha, pero cuando usted sabe que se hizo una casa y que es suya, o usted la mantiene o se le daña.
se le desbarata. Por finos que sean los materiales, siempre necesitan mantenimiento. Tienen mantenimiento, por ejemplo, también en las partes de donde el agua se va, llamamos nosotros cañerías aquí en Colombia, por los drenajes donde se va el agua, porque allí en los drenajes de la ducha, cuando usted se baña, suelta, aunque no se dé cuenta, suelta cabello, eso se acumula allí, y cosas así como esas se van acumulando, y si usted no, algún día se va a tapar esa salida de agua, usted se va a dar cuenta. En las partes donde estén también para lavar los menajes de la cocina, las ollas, las cosas, también incluso vienen adaptados con una forma por debajo, ¿verdad? Que se sueltan para que le hagan mantenimiento. La mayoría de personas nos olvidamos de hacer eso y llamamos al plomero cuando la casa ya va medio metro de altura lleno de agua. Pero normalmente es que hay que hacer un mantenimiento, sacar unas cosas para que siga funcionando bien. La pintura, lo que le ponemos a las paredes que le llamamos friso, luego estuco, etcétera, todo eso también necesita mantenimiento. El techo, por bueno que sea el techo, siempre cuando vienen las lluvias uno se da cuenta que se necesita mantenimiento porque comienza a filtrarse agua por los techos en cualquier parte. Quiere decir que todas las cosas después que se hacen hay que hacerles un mantenimiento. Igual con su cuerpo, usted tiene que hacerle un mantenimiento a su cuerpo. O sea, tiene que hacer una revisión, ser consciente y tiene que estar pendiente de su cuerpo. Porque si no, pues pasa como siempre, ¿no? Cuando ya queremos hacer un mantenimiento, ya es grande el mantenimiento que hay que hacerle, pero grande, que se lleva mucho dinero. Y a veces ya es muy fuerte lo que hay que hacer. Dios creó lo que vemos y lo mantiene con su palabra. Dios hizo la tierra para ponernos a nosotros los seres humanos aquí. Los astrónomos dicen que existen muchísimas posibilidades de que cuerpos extraños que se la pasan circulando en el universo y en nuestro sistema solar y pasan cerca de nuestro planeta, golpearan la Tierra y fuera una catástrofe enorme. Sí, pero a pesar de que todas esas posibilidades existen, nosotros hemos vivido sobre esta tierra relativamente tranquilos a través de la historia, con tantísimos cuerpos extraños circulando en el universo, alrededor de la tierra y en nuestro sistema solar. Sin embargo, Dios nos ha mantenido la tierra porque la hizo para que nosotros viviéramos aquí. Y hasta que no sea su voluntad, porque Él dice que llegará un momento cuando sí, ya esta tierra tendrá su parte final, pero mientras no, el Señor lo ha mantenido con su palabra. Digo, con su palabra. Él le preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse cerrojo a los mares y le dije: hasta aquí llegará el orgullo de tus olas y no pasarás? Dios es el que puso los mares hasta ahí. Y usted sabe que cuando hay un tsunami, nosotros nos aterramos. La fuerza de un tsunami, pero la mayoría del tiempo la gente hemos vivido relativamente tranquilos en un planeta que los científicos dicen que no es tan tranquilo, porque es un planeta muy convulsionado. Los científicos saben todo esto, pero sin embargo aquí estamos, porque Dios mantiene todas las cosas con el poder de su palabra.
¿Cuánto le dan gracias al Señor que Él mantiene todas las cosas con el poder de su palabra? Tenemos que alegrarnos por el poder de la palabra del Señor. Y por eso es que ahora, cuando estudiamos este Salmo 119, nosotros nos alegramos y nos inspiramos y decimos: ahora déjenos hablar del poder de esta palabra concerniente a mí como hijo de Dios. La importancia de la palabra de Dios en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Porque con su palabra Dios rompe cadenas. Mire, vivimos en un mundo que precisamente en este momento ya está tan agitado, está congestionado este mundo. Las noticias que van y vienen tienen a la sociedad al borde de una explosión. Por eso se han incrementado tanto las personas que son enfermas, que le llamamos enfermos de los nervios. Por eso se han incrementado tanto. ¿Por qué? Porque se escuchan las noticias inmediatamente. Como el mundo está globalizado y la información es así tan... La información que estamos siempre recibiendo es tan inmediata, hermano. Lo que pasa en cualquier lugar es tan inmediato. Se pasan en vivo las noticias. Y eso afecta a la gente en su capacidad emocional. Por ejemplo, ¿quién no se ha dado cuenta? Ayer pasaron las noticias, hoy las habrán pasado, antier las pasaron, de unas tormentas allá en Europa. Se vino un frente frío, dicen ellos, le llaman la bestia del oriente, desde por allá de Siberia, y ha puesto en jaque a toda Europa, desde el Báltico para acá. Toda Europa, en España, en Inglaterra, en Irlanda, en Italia, en Alemania, en todas partes al mismo tiempo una tormenta. Pero eso puede que antes también ocurriera, pero como no se lo decían a uno tan rápido, le daban tiempo para primero decirle que aquí pasó una situación. Y después, mientras el periodista iba hasta allá y venía una carta por un barco y traía La Razón y todo eso, a las 2 semanas le decían: ¿y cómo le parece que pasó algo por allá? Y usted se enteraba de que otra cosa pasó en Colombia por ahí al mes. ¡Ay! Hasta ahora me doy cuenta. Mientras que ahora todas las cosas que suceden son inmediatamente comunicadas. Así que la tecnología nos ha prestado un servicio, un adelanto, y al mismo tiempo nos ha puesto una cuchilla en el cuello. O sea, son dos cosas que vienen al mismo tiempo. Son un adelanto. La tecnología es un adelanto. Cuando el apóstol Pablo se iba a imaginar él sentado allá en la iglesia en Éfeso, escribiéndole aquí con un pedacito de plástico en la mano a la iglesia, a los romanos: hay aquí, mis amados hermanos, y los hermanos allá leyendo: hermanos, estamos en comunicación con el apóstol Pablo, y sí, hermano, él manda a decir que seamos firmes, que estemos fuertes. No, él nunca se imaginó eso. ¿Cómo tenía que hacer el apóstol Pablo? Pues él llamaba a sus ayudantes y les decía: siento una carga muy grande, siéntese a escribir. El lapicero, eso no existía. Se escribían en unos rollos, en unos papiros, en unos pedazos de piel, en el material que era más moderno en esa época, y con una pluma. Se mojaba en tinta y luego, para escribir, volvía y se secaba, había que volver a mojar con mucho cuidado. O sea, con mucho cuidado. Escribir una carta se tomaba mucho tiempo.
y luego que la terminaba de escribir, ahora no había el correo que cuando yo era niño conocí un correo. Era el correo nuestro, que ahora los jóvenes de ahora no saben qué es eso. Uno iba a la agencia de correos, fuera privada o fuera del Estado, y uno hacía una fila y había ya una persona, sea hombre o mujer, le recibía la carta, le ponía un sello, una estampilla, uno pagaba y preguntaba, y le preguntaban: ¿cómo quiere esta carta? ¿Con entrega normal o inmediata? Uno decía: normal, ¿cuánto se demora? Bueno, 8 o 10 días. Ah, bueno. ¿Y inmediato cuánto se demora? 3 días más o menos, o 4. Entonces, ¿cuánto me cuesta? Y usted escogía: no, la quiero inmediata para que le llegue dentro de 3 días. Pero entonces a veces la urgencia era muy terrible, pero muy terrible, porque era una situación de vida o muerte. No se podía esperar a que esa carta se fuera en un bus y llegara. Entonces uno recurría a algo que le llamábamos telegrama. Era otra oficina, y en esa oficina uno iba y preguntaba y le cobraban por palabras. Entonces usted tenía que decirle a su papá que por favor me quedé sin dinero y que si no me manda me muero de hambre. Entonces usted no podía escribir todo eso: papá, me quedé sin dinero y si no me manda me muero de hambre, porque cada palabra contaba. Entonces usted se inventaba las palabras: padre, muriéndome; dinero, pronto; saludos, tu hijo que no quiere ser un difunto. O sea, usted mandábase y se inventaba una cantidad de palabras para reducir, porque el costo era grande. Pero el apóstol Pablo no tuvo ni telegrama ni servicio de correo así. ¿Sabe cómo era el servicio de correo en el tiempo del apóstol Pablo? Cuando la vía era terrestre, tenían unos correos veloces, dice la palabra, correos veloces montados en caballos. Era más rápido que mandarlos. Eso eran los correos veloces, eran para la cuestión oficial de los reyes, montados a caballo, y tenían relevos. Por ejemplo, un correo de esos veloces, y la carta venía desde Barranca hasta acá, un caballo, eso no puede durar corriendo 100 kilómetros a la misma velocidad porque se muere. Entonces ese caballo venía corriendo por ahí hasta Tienda Nueva, y era un caballo fuerte y que llegaba hasta ahí, y ahí le hacían el relevo. Ya sea que tenían otro caballo y el mismo jinete seguía, o que había otro caballo con otro jinete y tomaba rápido porque era la orden real, y corra, y llegaba por ahí hasta más adelantico donde esté la renta, y después venía hasta Lebrija, y hasta que llegaba muy rápido. Eran correos veloces, llegaba muy rápido la información. El apóstol Pablo no tuvo esa oportunidad. El apóstol Pablo le tocaba en el correo del común, o sea, el corriente. ¿Cuál era? Darle esa carta a uno que se iba con la carta. Usted va para allá, si me hace el favor, y me lleva esta carta, en lo que llegara al puerto, comprar el pasaje. No, todavía no va a salir el barco sale entre 8 días. Bueno, muchas gracias, compraba su pasaje, espera que el barco, porque así era la vida. El mundo de nuestros días es un mundo de inmediatez, y eso ha afectado a la gente. Y ahora nos dieron la oportunidad que nosotros, con nuestro propio pedacito de plástico que le llamamos celular, que en realidad es pedacito de plástico revuelto con un poco de metales ahí, una cantidad de cosas, con eso podemos transmitir en directo y que se vea lo que está pasando aquí. Por ejemplo, con estas cámaras, los amigos que nos están viendo en Europa nos están viendo ya. Tal vez el retraso sea 10, 15 segundos. Nos están viendo ya. Pero esto es agradable, porque esta palabra que estamos dando tranquiliza a la gente.
es una palabra de fe, es una palabra de bendición. Pero cuando lo que se está pasando es malo, ahora a la gente se le ha dado por grabar allí cuanta cosa se imagina. Que un león se va a devorar a una persona, lo pasan en vivo y en directo el león devorando a la persona. Que si hay una guerra y este está disparando aquí y allá caen los heridos, no es una película, es una transmisión en directo. Eso ha afectado a las personas. Por eso es la importancia de la palabra de Dios para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, pero no solo para la vida de la iglesia. Le digo que esta palabra es importante para cualquier amiga y amigo que me escuche, sin importar en dónde esté, sin importar cómo se llame, sin importar cuál sea lo que usted haya recibido como un marco filosófico de la vida. Solo esta palabra de Dios le puede traer a usted la tranquilidad que su corazón necesita. Porque las opiniones de la gente también cuentan. Resulta que hay profesiones que están dedicadas a opinar. Esa es la vida moderna. Tenemos la famosa comunicación social. Está el periodista y está el que da sus opiniones, y cada uno da la suya, y son analistas y son expertos en la materia, y cada uno le dice lo que piensa. Usted no ve, van a haber elecciones en el país, pero hay unas empresas dedicadas a decir, aunque no se han hecho las elecciones, yo le digo quién va a ganar. Porque hacemos una encuesta, porque hacemos esto, porque llamamos y sacamos un porcentaje, porque le miramos la cara al que respondió, por lo que sea. Entonces, toda esa cantidad de información que ni siquiera ha ocurrido, son las cosas que las personas en su sabiduría y de acuerdo a su profesión. Entonces la gente no solamente recibe noticias de las cosas que acaban de ocurrir, sino también recibe noticias de las cosas que van a ocurrir. Es una cosa terrible. Entonces las personas sienten una presión emocional terrible. Vivimos en una sociedad bajo presión. Todo el mundo presiona. Pero por eso estamos aquí hablando esta palabra. ¿Qué fue el título que le pusimos? Andaré en libertad delante de los reyes y me regocijaré. ¿Por qué? Porque busqué tu palabra. Es la palabra de Dios la que le puede traer libertad a usted. Es la palabra de Dios la que puede romper las cadenas. Es la palabra de Dios la que puede tranquilizar sus emociones. Es la palabra de Dios la que le puede dar la fe para vivir lo que usted necesita en esta vida. Porque esta vida no se puede vivir con base en lo que dicen los analistas. Los analistas es su profesión, y Dios bendiga a cada cual en su profesión, pero es su profesión. Toda la información que nos llega, si nosotros no tenemos mayor contacto con la palabra de Dios, esa información que nos llega nos va matando nuestras emociones. Mírele la cara, pregúntele a la gente en el país y usted verá a la gente la tensión nerviosa que tiene a causa de la situación, porque hay unas elecciones. El inversionista no quiere invertir. El que ya invirtió no haya, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí o lo saco y me lo llevo? ¿Me quedo viendo aquí o me voy para otro planeta? Cada uno se preocupa, pero no solamente acerca de las elecciones. Eso es una cosa local, nacional. Se pasan las noticias internacionales. Que si en Estados Unidos, que si el presidente que hay, que si en Israel, que si el primer ministro, que si en Irán, que si el señor de allá de Rusia, que el otro de la China, y cada uno le trae una cantidad de información y los analistas le dicen lo que puede pasar con eso. Leía yo lo que acabó de decir el señor Putin en su, ¿cómo diríamos?, intervención que hace para darle una información a todo el Kremlin, o sea, a todo el cuerpo de gobernantes acerca de lo que
porque él quiere también este año otra reelección. Y entonces él está informando a su gente lo que él con su gobierno ha sido capaz. Y habló, hermano, casi todo. Dicen que más de la mitad del discurso en términos militares. Y allí especificaron las armas nuevas que hemos desarrollado y le dijo unas palabras así como para que usted entienda. Le dijo a la gente, y no nos han tenido en cuenta, óiganos porque no estamos jugando. Cuando a usted le llega toda esa información, ¿qué dice todo el mundo? Dios mío, ay, hasta los creyentes dicen, ay. Sí, pero el mundo siempre ha estado bajo la misma presión. El ser humano siempre ha sido pecador, y el pecado, cuando entró al ser humano después de nuestros primeros padres, el pecado ha llevado a la raza humana a esta desdicha, a todas las controversias, a encontrarse el uno con el otro, a buscar el mal del otro, a planear el mal del otro, a mirar quién puede sostener el poder y a qué precio lo puede sostener. Y cuando esa información llega, puede destruir emocionalmente a una sociedad. Pero yo estoy aquí en esta mañana para decirle que Dios dice la verdad en su palabra, que Dios sostiene todas las cosas con su palabra, que cuando la persona, el Hijo de Dios, la iglesia, la sociedad recibe la palabra de Dios, recibe vida, recibe fuerza, recibe unción, recibe libertad y también recibe sanidad en sus emociones. Oh, gloria, santo. ¿Sabe? Cuando uno oye todo lo que se dice y luego uno mira la palabra de Dios, si uno come de esta palabra, uno se tranquiliza. Mire, todo esto, todo lo que pase, no será ilimitado. Nadie en esta vida tiene poder ilimitado, nadie. El único Señor que existe es el Señor Jesucristo. Y un día, todo lo que esté pasando aquí, todo lo que las personas hayan hecho o dejen de hacer, un día todo eso vendrá a una terminación. El Señor ha puesto un límite y Dios sabe cuándo, y Él tomará el control de todos los reinos del mundo y hará todo lo que Él dice en su palabra. Pero es esa palabra la que le da a usted la tranquilidad de saberlo. Es esa palabra la que le dice a usted, oiga, tranquilícese que el Señor está con nosotros. Es la palabra de Dios la que inspira a la persona esa fe y esa confianza. Yo quisiera referirme de pronto en un momento a ese capítulo 6 del libro del profeta Daniel. Un hombre que ya era anciano. Daniel había pasado todos los 70 años del gobierno de Nabucodonosor. Y cuando llegó, probablemente era un adolescente, dicen unos jóvenes, un adolescente, no sé cuánta sería la edad exacta de Daniel cuando llegó, pero si usted le sumara 10 o 15 años a 70 años que él pasó allá, estaría un hombre en los 85, 80 y tantos. Así que usted puede especular con eso, pero solo sabemos que era un hombre mayor. Ya había pasado Nabucodonosor, ahora estaba gobernando su nieto. O sea que Daniel podría estar entre los 90 y los 100 años de edad. Digo podría, no estoy diciendo así es. Pero Daniel podría estar entre los 90 y 100 años de edad cuando ocurre lo que relata el capítulo 6 del libro de Daniel. Dice que había entrado ahora a gobernar un hombre llamado Darío, que era rey de Media y de Persia. Tomó el control de Babilonia y Daniel viene a quedar bajo el gobierno de ese Darío. Pero
desde muchos años, cuando Daniel era un adolescente, había en él, dice la palabra, un espíritu superior. ¿Qué le había hecho que Daniel tuviera un espíritu superior? Que Daniel tenía comunión con su Dios. Mientras usted esté en las manos del Señor, el Señor lo va a ayudar. De alguna manera el Señor lo va a ayudar. ¿Y cómo ayudó a Daniel en este caso? Dándole una sabiduría, una inspiración, una gracia. Y este rey Darío organizó su imperio en 127 provincias, y a cada provincia le puso un gobernador que él lo quiso llamar sátrapa. Y luego sobre los 127 provincias y sobre los 127 sátrapas, él puso 3 gobernadores como ministros principales, para que los 127 que gobernaban las provincias le rindieran cuentas a estos 3 gobernadores, y así el rey no fuera desfalcado en nada. La escritura dice que entre estos 3 gobernadores estaba Daniel. Era uno de los 3 gobernadores. Pero Daniel mismo era superior a los otros. Hay cosas que a veces son inevitables en la vida, hermano. Inevitables. El rey se dio cuenta, dice: no, pero es que este es diferente. Con este me va mejor. Y el rey dijo: bueno, lo importante es que esto esté al máximo, así que vamos a poner a Daniel como segundo. O sea, mejor dicho, Daniel se va a encargar de mirar todo el reino. Y cuando los sátrapas y los gobernadores se dieron cuenta que el rey planeaba poner a Daniel segundo después de él sobre todo el reino, dijo el rey: no, esta es una cosa, es el hombre que yo necesito. Los otros dijeron: ese hombre así ya viejo, con tanto tiempo que ha estado, mírenlo, en el otro tiempo, todo él estuvo allá siempre. No, vamos a quitarlo Y comenzaron a buscarle una falla, pero la escritura dice: no le encontraron falla. Está hablando de su conducta, o sea, como gobernador, como hombre de gobierno, ayudante del rey, no le encontraron falla, porque este hombre no tenía ningún problema en términos de vicios, dice. O sea, que no era que él pasaba una ley por ahí como rara, no era que él cobraba impuestos por fuera de lo que era, ni pedía que le dieran algo por cuanto para hacer determinada cosa, nada, no le encontraron falla. Entonces dijeron: la única forma de encontrarle un lado por donde lo podamos golpear es referente a la ley de su Dios, porque el hombre es muy devoto. Este hombre no, es que no habla sino de Dios. Dijeron: pues por ahí va a ser. Y entonces se inventaron un decreto real. Ellos se lo inventaron. ¿Cuál era el decreto? Que durante 30 días, ninguna persona en todo el imperio le podía orar a ningún dios, ni pedirle nada a ninguna persona, sino solamente al rey Darío. Y ellos, ¿por qué pusieron ahí al rey Darío? Pues porque el rey era el que tenía que firmar. Y el que va a firmar algo, si le digan: no, que aquí nadie pida nada a ningún dios, y él dice: no, pero cuando dice: no, si no a ti, entonces lo inflaron, le movieron el ego. Y cuando vinieron todos y le dijeron: ¿cómo le parece? Y le dijeron de una manera tan bonita que el rey dijo: uy, sí, por un mes, claro, sí, en un mes, claro, yo así me había pasado, pero ustedes son inteligentes,
Hombre, muy bien, han dicho esto antes. Claro, tiene que haber una honra para el rey. Y el rey alegremente firmó el edicto y se volvió un decreto real, algo legal. Pero en el fondo no era para honrar al rey Darío, era para acabar con Daniel. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. El que no esté de acuerdo, el que no quiera que usted le sirva a Dios, el que no quiera que usted, va a buscar algo. Y lo encontraron, dijeron, no, por el lado de su Dios, por ahí es, porque ese hombre es muy devoto. Y cuando firmaron el edicto, Daniel, que estaba esperando, se enteró, ya firmaron el edicto, el rey lo firmó. Entonces dice la escritura que Daniel hizo algo a propósito. No es que él se le olvidó, no, dice, se fue a su casa como de costumbre. Abría las ventanas de su cuarto que quedaban en dirección hacia Jerusalén. O sea, en su casa tenía un cuarto que la ventana daba hacia allá. No es que Jerusalén quedara ahí, sino en esa dirección. Si se fuera caminando para allá o como sea, allá llegaría a Jerusalén. Así abría las ventanas de su casa. Dice, y puesto de rodillas, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. A propósito, él no dijo, no, que se me olvidó que firmaron, no. A propósito, él dijo, mi Dios está por encima de todo. Y si me llegó la hora, pensó Daniel, si me llegó la hora, si ya fue el momento, que sea, pero yo no puedo dejar de servir a mi Dios. Qué buena la determinación de las personas que aman a Dios, hermano. A veces nosotros decimos amar a Dios, pero con las palabras suena bonito, pero a veces nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra manera de ser no compagina con ese discurso tan bonito. Pero Daniel no tenía discurso, Daniel tenía un curso de acción que es mejor que los discursos. Digo, Daniel tenía un curso de acción que es mejor que los discursos. El creyente que ama esta palabra como Daniel la amaba, se llega a llenar de una fe, de una convicción en su Dios que los demás no lo entienden. Se convierte su fe, su convicción, lo que es, se convierte en un problema para los demás. Pero, ¿qué vamos a hacer? Prefiero tener este problema que tener otros problemas. Prefiero tener el problema de mi fe en Dios, dijo Daniel, que tener el problema de ser un borracho. Prefiero tener el problema de mi fe en Dios, pensó Daniel, que ser el problema de una persona que anda por la vida desbaratado, sin una rectitud. Yo prefiero tener este problema, el problema de mi fe en Dios, que ser uno de los gobernantes que se doblegue y sea corrupto y que le sirva a los demás. Y él pensó tantas cosas que se decidió y dijo, yo mejor abro la ventana de mi cuarto 3 veces al día, como siempre, y voy a orar como siempre. Y lo que vaya a pasar, que pase. Gloria al nombre del Señor. Lo que vaya a pasar, que pase. Digo, lo que vaya a pasar, que pase. Debe tener convicciones en su corazón. Debe tener convicciones en su corazón. Debe tener una vida de inspiración. Debe tener una vida que por dentro sea sólido. Y cuando ya pasa todo esto, que él se pone a orar como siempre,
Dice la escritura, vinieron los que le estaban buscando su oportunidad, lo encontraron orando y vinieron donde el rey. Le dijeron: rey, ¿no firmaste un edicto así, así? Sí, yo lo firmé. Bueno, hay un hombre aquí que no se acomoda a los edictos reales y tampoco te respeta. Lo hemos encontrado orando y ya van varias veces. ¿Y cómo se llama? Daniel. El rey, dice la escritura, que el rey le pesó en su corazón. El rey, en ese momento es que el rey se da cuenta que sus servidores más allegados le habían tendido una trampa. Lo habían usado a él para acabar con Daniel. Es ahí donde él se dio cuenta. Y él comienza a hacer todo lo que está en su poder para defender a su ayudante más pulcro, más limpio, en el que él podía confiar realmente. ¿Sabe usted cuántas personas les pasa lo mismo que el rey Darío? Son involucrados en cosas que ellos no saben. Igual Daniel sabía todo, pero Daniel no había dicho nada. Él no se lo dijo al rey, él prefirió decírselo a su Dios. Y cada día, cuando él se arrodillaba 3 veces, se lo decía a su Dios: Señor, aquí estoy adorándote, aunque tú sabes que fulano me han tendido una trampa usando al rey. Pero nunca se lo dijo al rey. Cuando llegaron estos gobernadores delante del rey para decirle todo esto, el rey reacciona y dice: no, esta gente me ha usado. Comienza a usar su poder y su autoridad para tratar de librar a Daniel. Dijo: no puedo salir de mi ayudante, del mejor. Pero los otros lo rodearon y le dijeron: oh rey, debes saber que es una ley de Media y de Persia. Dice que estuvo trabajando desde la mañana hasta la tarde tratando de librar a Daniel. Le dijeron: es una ley de Media y de Persia que ningún edicto que ya haya sido firmado por el rey puede ser abrogado. O sea, en otras palabras, se metieron también con la autoridad de él, se rebelaron contra la autoridad. En otras palabras, le demostraron en ese momento que ellos también tenían poder y que le habían tendido una trampa y que él había caído y que no se podía salir de la trampa. Y al rey le tocó acceder. La palabra de Dios lo dice, capítulo 6 del libro de Daniel. Dice: entonces el rey tuvo que mandar a traer a Daniel. No le quedó más remedio para echarlo al foso de los leones. Porque la pena era, si oraba cualquier persona a otro dios o le pedía a cualquier otra persona fuera del rey durante 30 días, tenía que ser echado al foso de los leones. Pues vinieron y trajeron a Daniel, pero dijeron: antes de que lo lleven allá, por favor, me lo pasan por aquí. Y trajeron a Daniel delante del rey. Y antes de llevarlo y echarlo en el foso de los leones, el rey le dio un buen deseo. Le dijo: Daniel, el Dios tuyo, al cual tú continuamente sirves, te libre del poder de los leones. Aleluya. Mire, cuando su fe está en la palabra de Dios,
su fe va a pasar la frontera de su propia vida. Cuando su fe sea real, cuando la palabra de Dios de verdad sea el fundamento de su vida, su fe va a traspasar la frontera de su vida y va a afectar para bien a alguien más. Oh, Bashahala y aquí, Sama. Oh, santo. Cuando la palabra de Dios sea el fundamento, la roca de su vida. Porque el Señor Jesucristo lo dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las haga, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando la palabra de Dios se convierta en esa roca sobre la que su vida está fundada, esa fe suya va a traspasar los linderos. Gloria al nombre de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Oh, yo no sé si usted siente la presencia de Dios, pero yo siento la presencia del Señor en este día. Esa palabra de Dios que el Señor nos ha dado aquí, porque Dios nos ha dado su palabra, está escrita aquí en este libro sagrado, pero también nos ha dado esta su palabra 1,000 veces desde este púlpito. Nos ha hablado bajo la unción del Espíritu Santo, nos ha puesto cimientos firmes en nuestro corazón. Esta palabra que Dios nos ha hablado no puede volver vacía. Jesús, no volverá vacía. Esta palabra ha traspasado linderos. Esta palabra, aleluya, esta palabra ha ido más allá de lo que usted se pueda imaginar. Esta palabra ha cruzado del corazón del pastor al corazón del diácono, al corazón del hermano que barre, al corazón del hermano de las actividades. Esta palabra ha cruzado al corazón del que se sienta en la primera fila, pero también al que se sienta en la mitad y también al que se sienta en lo último. Pero ha cruzado este salón. Esta palabra ha cruzado y se ha ido a través de los medios de comunicación. Oh, santo. Y andaré en libertad delante de los reyes y me gozaré, porque he buscado tus mandamientos. Esta palabra de Dios tiene un efecto que no puede ser comparado con nada más. El rey le dice a Daniel una palabra que usted no esperaría de un rey, sobre todo de un rey inconverso. Le da una palabra que solamente sale del corazón de alguien al que la fe le ha alcanzado. Sale del corazón de alguien que de una manera consciente o inconsciente la palabra de Dios haya hecho un trabajo dentro de él. ¿Cómo puede desear un rey que es consciente de lo que significa el foso de los leones? ¿Cómo puede desear que el Dios tuyo te libre del poder de los leones? Todo el mundo diría: esto es ridículo. Los que vinieron acusando a Daniel, que estaban ahí para asegurarse de que todo se hiciera, tuvieron que haber pensado: este rey es ridículo. ¿Cómo le puede desear a Daniel? Ya Daniel es historia. ¿Cuántos leones habrían en el foso? No lo sé. Sé que había más de uno porque dice leones. Los historiadores dicen que estos leones siempre los mantenían con una dietecita un poquito pequeña, cuestión de que tuvieran bastante hambre, para que cuando se fuera a ejecutar, esa era una de las maneras de ejecutar pena de muerte entre ellos. O sea, realmente lo que estaban haciendo aquí era una ejecución, pena de muerte, para un hombre que se atrevió a buscar a su Dios a pesar del edicto malintencionado
que le hicieron firmar estos hombres al rey Darío de Media y de Persia. Pero ¿cómo es posible que un rey que la gente lo consideraría un rey inconverso? Yo me imagino a estos hombres que eran enemigos de Daniel y por supuesto estaban en contra del rey. Yo imagino que ellos pensaron y dijeron dentro de sí, pero este rey es ridículo. Va a ponerse en este momento ¿cómo diríamos? Sentimentalista, desearle a Daniel. Daniel ya es historia, todo el mundo sabe lo que es el foso de los leones. Pero allá fue a llegar Daniel, lo tiraron en el foso de los leones. Es más, parece que el que hace las cosas malas siempre tiene miedo. Mantiene algo nervioso, porque dice la escritura que obligaron al rey a que trajera una piedra grande, la pusieran en la entrada del foso y la sellara con el anillo del rey y con el anillo de los gobernadores, para que el decreto acerca de Daniel no fuera alterado. O sea, usted lee la historia y se da cuenta que estos hombres, a la vez que le tienen un odio terrible a Daniel, un hombre de casi 100 años, a la vez que le tiene un odio terrible por su rectitud, por su pulcritud, por su servicio a Dios y porque tenían celos de él. También estos hombres tienen nervio de que de pronto, quién sabe quién, no sé cómo, los buenos deseos del rey para Daniel hicieron mella en el corazón de ellos y les entró temor y dijeron: mejor traigamos una piedra y usted, señor rey, que ya dio el edicto, no de favor, y póngale un sello a la piedra, y nosotros también, porque no sea que, no sé, ellos dirían, es ridículo, y al mismo tiempo decían, y si de pronto mejor pongámosle un sellito especial para que no lo saquen de ahí. Cuando usted le sirve a Dios de corazón, cuando usted tiene la realidad de Dios en su vida, cuando la palabra de Dios ha llenado su corazón, cuando esta palabra se vuelve viva dentro del espíritu de alguien, yo quiero decirle que el infierno tiembla ante la posibilidad del poder de Dios a su favor. Sí, señor. El infierno tiembla ante la posibilidad de que Dios manifieste su poder para ayudarlo a usted, para bendecirlo a usted, para librarlo a usted, para sacarlo de cualquier situación terrible. Y quiero decirle que no es la única ocasión que eso pasa. Cuando el Señor Jesucristo fue puesto en la tumba, también vinieron unos y le dijeron a Pilato: mire, que necesitamos que nos le ponga un sellito, le vamos a poner una piedra, le ponga un sellito y una guardia especial a esa tumba, porque él dijo que iba a resucitar y no creemos que resucite, pero de pronto, ¿y si se lo roban? La misma historia, aquí están diciendo lo mismo con Daniel. Cuando la palabra de Dios ha llegado sólida a usted, yo quiero saber cuántos han recibido la palabra de Dios a su espíritu, a su corazón. ¿Cuántos aman esta palabra de Dios? ¿Cuántos aman esta palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios llega sólida a su espíritu, a su corazón, siempre el diablo tendrá miedo. ¿Y qué tal que se cumpla eso que dice? Le pusieron todos los sellos después de haber tirado ahí a Daniel, y dice: y el rey se fue para su palacio, para su cuarto. Dice: se acostó sin comer. O sea, desde que él estuvo tratando de librar a Daniel, en su afán él no comió. Tiraron a Daniel en el foso y él no comió. Y dice: y no quiso música ni nada. Se acostó así como estaba, sin comer, dice. Pero dice más, dice: y se le fue el sueño. Se imaginaba a Daniel orando:
se imaginaba a Daniel leyendo las escrituras. Se le fue el sueño. Pero no es la única vez que se le ha ido el sueño a un rey. La Biblia dice en otra ocasión atrás que también se le fue el sueño a otro rey. Porque es que cuando Dios está en acción, nadie puede dormir, hermano. Por eso habrá gente aquí en este lugar que de pronto hay días que se despierta en la madrugada y no se puede dormir. Dios quiere hacer algo. Dios no quiere que usted duerma. Clámele a Dios. Busque a Dios. A pesar de los ataques que reciba, es precisamente en medio de las grandes batallas que se obtienen las más grandes victorias. Las victorias grandes no se obtienen en batallas pequeñas. Las victorias grandes se obtienen en batallas muy grandes. Pero Dios nos ha traído todo este camino hasta aquí. Y cuando digo todo este camino, estoy hablando de su trasegar, de su caminar en Cristo, de su andar en el Señor. ¿Cuántos años hace que usted le entregó su vida a Dios? Yo no lo sé, usted lo sabe. ¿Cuánto tiempo hace que usted le ha entregado su corazón al Señor? ¿Cuántas batallas ha tenido en el camino? ¿Cuántas luchas espirituales? Luchas contra el diablo, contra el pecado, contra la enfermedad, contra cuanta cosa haya habido en el camino para tratar de detenerle. Y sin embargo, usted está aquí todavía hoy escuchando esta misma palabra, porque usted tiene el mismo Dios de Daniel. Santo. Aleluya. Santo. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra: se le fue el sueño al rey, y muy temprano en la mañana, como no había podido dormir, muy temprano en la mañana, no sé qué hora sería para él muy temprano en la mañana, pero era muy temprano. Dice: el rey se fue deprisa hasta el foso de los leones. Primero le dio un buen deseo, pero aquí le demuestra a usted que la palabra que usted ha recibido en su corazón, esta actitud del rey le demuestra a usted que la palabra que usted ha tenido en su corazón, cuando usted de verdad recibe palabra de Dios, y yo vuelvo a decirle que usted quiera recibir palabra de Dios, que usted no sea perezoso en recibir palabra de Dios, que usted no piense que la Biblia es un libro más. Es la palabra del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Es palabra viva. Cuando usted ha recibido esta palabra, oiga, los efectos son aterradores. Sale el rey en la madrugada o muy de mañana, como dice aquí. Dice: y va hasta el foso de los leones. Dice: y llamó a Daniel con voz triste, pero lo llamó. ¿Cómo puede un hombre, después de haber tirado a otro hombre en un foso lleno de leones hambrientos, atreverse después de una noche ir otra vez a llamarlo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo llamaría usted después de una noche completa? Se supone que no quedaran ni recuerdos de Daniel, ¿verdad? Pero algo había pasado en el corazón del rey a causa de la fe, de la fortaleza y del corazón de la palabra que había en Daniel. Que el mismo rey haría lo que no haría más de un creyente evangélico de una iglesia. Un rey inconverso se va hasta allá, hasta el lugar donde se considera que no debe quedar nada, y llamó a Daniel. Daniel, dice con voz triste, ahí aclara, y no estoy ocultando esa parte, pero lo llamó a voces, o sea que Daniel pudiera oír. Se lo voy a leer al pie de la letra para que usted se dé cuenta. Gloria al nombre del Señor, porque esta palabra tiene que salir, hermanos, y en esta tarde tenemos que irnos de aquí saturados y llenos de esta bendición de Dios. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 6, en el verso
20. Dice: acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, estaba triste, pero dice a voces. ¿Por qué le quiero hacer ese énfasis de a voces? Porque cuando usted no cree algo, a usted le da pena. Le da pena. Hay personas que les da vergüenza hacer cosas en público referente a algo que está en la palabra de Dios, porque o sea, y si no funciona, y si no es así, y es mi reputación, ¿cierto? ¿Y qué hago yo de rey aquí gritando después de una noche que este hombre ya se lo comieron los leones? Si no hay fe, si la palabra de Dios no ha operado en su vida, la persona tratará de ocultar aquellas cosas que alguna vez pensó podrían ser el poder de Dios en acción. Tratará de ocultarlo. Pero el que tiene fe no lo oculta, así se arriesgue, como hicieron los 3 compañeros de Daniel. Le dijeron al otro rey cuando los echaron en un horno de fuego: el Dios al que le servimos nos puede librar, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sin embargo, abrieron una puerta y dijeron: pero si no nos libra, si no nos quiere librar, de todas maneras no te vamos a hacer caso y no nos vamos a arrodillar delante de una estatua. Lo que estoy tratando de mostrar aquí es que cuando este rey grita, porque dice a voces llamó a Daniel, está demostrando que sí, la palabra de Dios que estaba en el corazón de Daniel sí había hecho un efecto en el corazón de este rey. Está gritando. A cualquiera diría como un loco. Sí, está gritando como un loco, llamando a alguien que probablemente esté muerto hace horas, pero lo está llamando: Daniel, el Dios tuyo al cual tú continuamente le sirves, te ha podido librar de los leones. ¡Aleluya! El Dios al que usted le sirve lo ha podido librar. El Dios al que usted le sirve lo ha podido librar. El Dios al que usted sirve lo ha podido librar. Aleluya. El Dios al que usted sirve lo ha podido librar. El Dios al que usted sirve lo ha podido librar. ¿A cuánto lo ha podido librar el Dios al que usted sirve? El Señor está aquí en esta tarde. Dios es real, Dios es fiel, Dios es poderoso. Él no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Aleluya. Daniel le respondió desde allá. Esta respuesta, hermano, esta respuesta, yo siempre que la leo me río de alegría, me río porque digo, hay que estar uno muerto o tieso, eso que no le cause impresión. Primero la llamada de un hombre así y luego la respuesta de uno que se supone que es difunto. Mire cómo responde, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hay que esa respuesta a mí me da, hermano, ¿cómo se sentirían los que estaban con el rey? Porque estoy seguro que el rey no iba solo. Ningún rey anda solo, y menos en una tragedia de esas, cuando sabía que tenía unos que se le habían convertido en sus enemigos y lo estaban presionando.
Ese rey no estaba solo, estoy seguro. Tenía que ir ayudantes con él, guardaespaldas con él, gente con él. Y cuando el rey grita, probablemente dijeron: ay, el rey se está volviendo loco. Pero de repente, cuando sale de allá el otro grito: sí, oh rey, mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño. ¿Cómo habrán quedado los guardaespaldas, los ayudantes, los que oyeron, los que estaban ahí, oír una voz, como ellos dirían algunos, de ultratumba? Porque ¿qué más puede ser? Pero no era de ultratumba, era la voz de un hombre que la palabra de Dios había llevado un fruto en su corazón. Gloria al nombre del Señor. Era la palabra, la voz de un hombre que tenía seguro que el Dios al que él le sirve es un Dios real. Era la palabra de un hombre que tenía una relación cercana con Dios. Si usted está aquí en esta tarde, recuerde que usted tiene un Dios vivo. No se quede impávido frente a la palabra del Señor. No se quede solamente oyendo un mensaje que parece que le gustó, que lo asustó, no sé qué le pasó. No, cuando usted oiga verdades así, usted también saque desde dentro de su alma un grito como sacó aquel rey y diga: bendito sea el nombre maravilloso de Jehová. Porque estoy seguro que este mensaje no solamente lo está oyendo usted, no solamente lo estoy oyendo yo, y no solamente lo están oyendo los que me ven a través de estos medios de comunicación. Estoy seguro que este mensaje también lo está oyendo el diablo. También lo están oyendo los demonios. Y usted debe mostrar que usted ama esta palabra que es de Dios. Nunca se deje ganar de las circunstancias, de los sentimientos. Usted le sirve a un Dios vivo. Cuando ya pasó todo esto y Daniel da su respuesta, la escritura dice: el rey mandó que sacaran a Daniel inmediatamente. ¿Cómo lo sacaron? No sé. Aquí no dice qué método usaron. Si era un foso, ninguno podía entrar a ese foso. Nadie iba a meterse allá. Si tenía una ventana en la parte superior, no lo sé, por alguna parte con cuerda, no sé. Solamente usted tiene el derecho a imaginarse lo que sea, pero dice que lo sacaron. Y no se halló ninguna lesión en él, y da la razón: porque había confiado en su Dios. Dios quiera que lo mismo pase con usted. Que cuando la gente venga a mirarlo, diga: no le ha pasado nada. No ha sido desbaratado porque ha confiado en su Dios. Que la gente tenga que decir de usted: no se lo ha tragado el infierno porque ha confiado en su Dios. Que la gente tenga que decir de usted: Dios es quien lo ha mantenido. Este hombre, esta mujer se mantiene porque es Dios el que lo ha mantenido. Reitero el título para terminar. Andaré en libertad delante de los reyes y me regocijaré porque busqué tus mandamientos. ¿Cuántos pueden decir igual con la palabra de Dios? Andaré en libertad delante de los reyes y me regocijaré porque busqué tus mandamientos. Si usted puede decir con la palabra, dígalo con la palabra. Dígalo usted también. Abra su boca y dígalo: andaré en libertad delante de los reyes y me regocijaré porque busqué tus mandamientos.